5 y acción. Muy buenos días a quien quiera que esté siguiendo este acto por streaming o lo vaya a ver en diferido. Antes de empezar el acto en sí, me gustaría a las personas que quieran hacer alguna pregunta que las hagan a través del chat en YouTube y estaremos encantados de responderlas. Este acto estaba previsto para el mes de junio, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, y se tuvo que aplazar por las dificultades de desplazamiento, tráfico de Madrid esos días. Y es verdad que han pasado desde entonces algunos meses y es posible que el ambiente económico, comercial, etcétera, incluso bélico, haya cambiado de forma significativa. Pero la sustancia de este indicador que presentamos hoy prevalece. Vamos a hacer un indicador que llamamos Bottleneck Gate, que trata de medir los cuellos de botella en el comercio mundial, fundamentalmente en el comercio marítimo. Para ello contamos con la presencia, para hacer comentarios, de Juan Ignacio Crespo. Todos le conocéis, es probablemente el mejor analista financiero del país y un gran seguidor de estos índices de comercio. Yo la primera vez que oí hablar de índice báltico secos leyendo los informes diarios de Juan Ignacio, que por otro lado son magníficos. Por tanto, es un lujo tenerle con nosotros. Bueno, como decía al principio, tanto Rafael Galán Perpe como yo vamos a presentar este indicador, que llamamos Bottleneck Gate, que de alguna forma trata de recoger las tensiones que se han registrado en el último año y medio en el comercio mundial, fundamentalmente en el comercio marítimo, y que han provocado dos cosas: problemas de suministro de piezas, microchips, etcétera, a la industria y, segundo, un empuje a los precios industriales que se han acabado trasladando a la inflación general medida por el IPC. Es verdad que el comercio mundial, si podemos ir pasando la presentación, pues lo agradezco. Es verdad que el comercio mundial ya había anunciado la UNCTAD que iba a sufrir un freno estructural del 2,9%, que venía creciendo en los últimos años a un 2,4%. Y hemos tenido desde este anuncio el impacto del COVID, que hubo una caída del 3,8%, con una recuperación completa en lo que se refiere al nivel en el año 21, 4,3%, pero incompleta en lo que se refiere a la tasa de crecimiento tendencial que marca la UNCTAD ahora, que es del 2,4%. Como decía, los primeros cuellos de botella se registran a principios de 2021, cuando, gracias a la vacuna y a la propia evolución de la pandemia, empieza a recuperarse la demanda de bienes mundiales, pero no tanto la oferta, porque, como bien saben, es más rígida. Y ahí se producen los primeros cuellos de botella, que luego se agravan cuando hay rebrotes de COVID en muchas partes del mundo que frenan la actividad económica, la propia política de COVID-0 en China, que especialmente ha afectado a algunos de sus puertos más importantes, y finalmente la invasión de Ucrania, que ha supuesto otra vuelta de tuerca al comercio internacional. Nosotros lo que pretendemos con este indicador Bottleneck Gate de Gate Center es tratar de recoger todos estos cuellos de botella en un solo indicador que trate de recoger tanto el impacto sobre los precios como el impacto sobre el volumen de suministro de materias primas y de bienes industriales. Este indicador es importante, luego insistiremos, no quiere explicar por qué, cuáles son las causas de los cuellos de botella. Solamente queremos medirlo y tratar de anticipar sus movimientos en el tiempo. Como decía al principio, el comercio marítimo explica el 90% del comercio mundial y es lógico que este indicador Bottleneck Gate esté basado en los 4 principales indicadores de comercio marítimo, que ahora le doy la palabra a Perpe para que nos los explique.
Los 4 indicadores los podemos ver ahí, que voy a pasar a comentar. El índice báltico seco o Baltic Dry Index es el primero. Es el más conocido y representativo. Se publica diariamente por el Baltic Exchange de Londres. Y bueno, comentando un poco sobre el histórico, empezó en el año 1985, donde se comenzó a publicar un índice marítimo diario, el Baltic International Shipping Index, que luego se segregó en otros 3 indicadores y a partir de 2 de ellos, en noviembre de 1999, este indicador fue sustituido por el Baltic Dry Index. Acumula alrededor de 24 rutas aproximadamente y es uno de los barómetros más representativos de las tarifas de transporte marítimo a granel. Como vemos en el gráfico, por esa frecuencia diaria que representa, observamos que tiene mucha volatilidad. Y es uno de los, o el principal motivo por el cual vamos a utilizar un Baltic Dry Index suavizado, que es la media de 4 semanas para evitar pues, esas distorsiones. El segundo de ellos, y más importante e influyente en el mundo, también según la UNTAC, es el indicador CCFI, China Containerized Freight Index, que es un indicador de las cargas de contenedores de exportaciones, aquellas cargas pues que se dirigen hacia y desde China. Se publica semanalmente y en ellos hay 12 rutas que seguramente comentaremos después un poco cómo han evolucionado, ya que todas, no en todas ellas las subidas han sido uniformes y tampoco lo están siendo las bajadas. Aquí podemos ver el transporte de contenedores y básicamente es un puente entre China y el resto del comercio marítimo mundial. Hay que tener en cuenta que China representa aproximadamente el 40% de tráfico de contenedores mundial, con lo cual es un indicador, como comentaba, bastante significativo. En el gráfico vemos que es menos volátil y, sobre todo, esa subida que también vamos a ver en nuestro indicador Bottleneck Gate, que aparece a partir de la segunda mitad de 2020. El tercer índice que hemos seleccionado es el índice Harpex, que en este caso indica los precios a nivel mundial en el mercado de buques portacontenedores. Se desarrolló a partir del año 2004 con datos previos desde 2001 y después se realizaron los ajustes en el año 2011 y 2017. En este caso, la diferencia con el Baltic Dry es que en este muestra las cargas a granel, mientras que el Harpex da más actualidad del comercio mundial, ya que pues es el transporte de contenedores y de productos manufacturados. Por lo tanto, está más cerca del consumo y del ciclo económico. Aquí también, similar al indicador CCFI anterior, vemos el repunte pues a partir de mediados del año 2020. Y el último es el índice VHSS, que es de la Asociación de Agentes Marítimos de Hamburgo y se publica desde el año 2007. En el año 2015 se realizó una ampliación y además pues le cambiaron el nombre a New Context. Aquí hay un panel de 16 corredores, no solo de Hamburgo, pero también de puertos en Copenhague y Londres. Y pues es uno de los más reconocidos también del mercado de contenedores. De la misma forma, evoluciona muy similar a los 2 anteriores con ese crecimiento a partir del verano de 2020.
Y paso de nuevo la palabra a Miguel, que nos explicará las aproximaciones, la primera aproximación y la metodología. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos los 4 índices de comercio marítimo más famosos y nuestro objetivo, como he dicho antes, es buscar un indicador sintético que recoja la evolución de todos estos índices. Claro, la primera aproximación que se le ocurre a uno es hagamos una media, un promedio de los 4. Entiendo que hay algunos que hacen eso, un promedio de los 4. Hay una primera pregunta que es ¿por qué tienen que tener los 4 indicadores el mismo peso, la misma importancia en un indicador sintético? Si nosotros hacemos un promedio de los 4, estamos diciendo que los 4 pesan lo mismo. Es una pregunta relevante que no tenemos por qué aceptar que los 4 indicadores pesan lo mismo. Y lo segundo es, claro, nosotros al final lo que queremos es comparar nuestro indicador con la variable que más nos interesa, que son los precios industriales, porque al final lo que nos preocupa es cómo se traslada todo esto a la inflación mundial y en una primera fase a la inflación industrial. Y si comparamos este previo indicador promedio con el índice de precios industriales, que como saben ustedes es un indicador que mide los precios industriales tanto de la Unión Europea o de países individuales como de la OCDE. Nosotros hemos cogido de la Unión Europea 27, sin el Reino Unido ya, pero otras pruebas con la OCDE nos han dado los mismos resultados. Y si comparamos los dos índices, este promedio con el IPRI, vemos que se parecen, pero no mucho. Hay varias diferencias interesantes. Una está claramente al final. El IPRI, que es lo que nos interesa explicar, sube, evidentemente, a partir de los inicios del año 21, pero no sube de forma tan brusca como lo hace este indicador previo bottleneck, este promedio de los indicadores. Por tanto, este indicador está sobreexagerando los movimientos del IPRI. Y también las caídas. Fíjense, por ejemplo, en enero del 15, o en enero-junio del 15, se produce una caída de este promedio de los indicadores que no te lo recoge el IPRI. El IPRI se frena un poco, pero no recoge esta caída tan brusca. Lo mismo pasa en octubre del año 18. Cae bruscamente el promedio de los índices de comercio, pero no cae el IPRI. De hecho, incluso sigue subiendo. Y lo mismo a principios del año 20, cuando los confinamientos por el COVID, donde estos indicadores de comercio caen bruscamente, pero el IPRI no cae tanto. Por lo tanto, nuestra conclusión es que si hacemos simplemente un promedio, no estamos recogiendo bien lo que queremos, porque este indicador promedio está sobrevalorando los movimientos al alza, en comparación con el IPRI, pero también los movimientos a la baja. ¿Por qué es esto relevante? Porque ahora los indicadores, como veremos al final, están cayendo, pero no podemos esperar que el IPRI vaya a caer, por lo menos en la misma intensidad y a la par, digamos, que estos movimientos en el indicador. Por el contrario, nuestro modelo, que es un modelo distinto, más sofisticado, basado en el análisis de regresión, sí que va a recoger estos efectos de los indicadores de comercio con respecto al IPRI. Lo primero que hacemos es unas correlaciones entre los índices de comercio. Vemos que ya es un resultado interesante que el índice báltico seco tiene poca correlación con los otros 3 y, en cambio, los otros 3 tienen una correlación muy alta entre sí. Esto te va a dar una idea de que los 3, el CCFI, el HARPEX y el VHSS, van a explicar de una forma parecida el IPRI, mientras que el índice báltico seco probablemente no lo haga, como así resulta. Hacemos un modelo de regresión, que no creo que sea el momento para meterse en los detalles, donde utilizamos como variable dependiente el IPRI y como variables independientes explicativas los 4 índices de comercio, y al estimar los coeficientes de estas variables independientes, de alguna forma lo que estamos haciendo es reflejar cuál es la importancia relativa de cada indicador a la hora de explicar el IPRI.
Es decir, no imponemos nosotros cuáles son las ponderaciones, digamos, en ese promedio, como ocurría con el promedio simple del indicador previo, sino que dejamos que los datos sean los que nos digan qué índice de comercio es más relevante para explicar el IPRI. Y así sacamos el índice bottleneck, que como ven ustedes, soluciona en parte por lo menos, el sobredimensionamiento del previo bottleneck en los movimientos al alza y también en los movimientos a la baja. Y ahora intentemos explicar cuáles son las contribuciones, la importancia relativa de cada variable de comercio a la hora de explicar el IPRI. Lo que hacemos es, vemos cuánto ha variado cada indicador de comercio en todo el periodo muestral que va desde 2010 hasta junio de 2022, son 150 observaciones mensuales, y lo multiplicamos por su respectivo coeficiente estimado. Y eso nos da la contribución de cada índice a este indicador sintético. El resumen, porque hay lags y hay desfases, lo tenemos en esta tabla. El índice de los 26,39 puntos de crecimiento del bottleneck gate, el índice BDI, Baltic Dry Index suavizado, apenas explica medio punto. Estamos hablando, por tanto, de un 2% de la evolución total. Es decir, que no es un buen indicador el BDI para anticipar los movimientos en el bottleneck y, por tanto, en el IPRI. Sin embargo, el HARPEX explica casi la mitad, 48% de la evolución total. El CCFI es el segundo, que explica un 30%, y el otro 20% restante lo explica el VHSS. ¿Se podría utilizar estos coeficientes como ponderaciones? Sería una forma, desde luego, más sencilla para el usuario de tener un indicador de bottleneck para andar por casa, y desde luego sería mucho mejor que el promedio simple que antes hemos visto y que claramente se rechaza. El modelo previo bottleneck de mismas ponderaciones se rechaza con la metodología utilizada. Para no robar tiempo de la discusión, que es lo más relevante, voy a concluir con la presentación. El primer punto es que hemos estimado en este documento un índice de cuellos de botellas del comercio mundial. Insisto que no pretendemos explicar las causas de esos cuellos de botella, solamente medirlos, por supuesto, tratar de anticiparlos. Está basado en los 4 índices de comercio marítimo presentados y en una primera presentación de aproximación del previo bottleneck, no utilizando una media simple, se produce un sobredimensionamiento de los movimientos al alza y a la baja en comparación con el IPRI, que es nuestro objetivo final. Por eso lo que permitimos es que sean los datos los que nos digan cuáles deben ser esas ponderaciones, y utilizamos un modelo de regresión que, por cierto, explica el 75% del IPRI, y es lógico porque hay muchos otros factores detrás del IPRI, no solamente el comercio mundial. Y en ese indicador sintético vemos que el índice báltico seco apenas explica un 2% de los cuellos de botella, mientras que el HARPEX explica el 48%, el CCFI chino un 30% y el VHSS el 20% restante. Rechazamos el modelo de promedio simple, en el que se utilicen todos los 4 indicadores de comercio con las mismas ponderaciones, y, por tanto, en consonancia con el IPRI, los movimientos en nuestro índice bottleneck son más suaves, tanto al alza como a la baja, que los del promedio simple. Es decir, que tardan más en trasladarse estos índices de comercio a los precios industriales de lo que lo haría un simple promedio de los indicadores. Y esto es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora está cayendo, como ahora veremos, los indicadores de comercio marítimo, pero no se está trasladando todavía al IPRI. A nosotros no nos sorprende porque es parte del resultado de nuestro modelo, pero le dejo a Perpe que explique cuáles son las previsiones para los meses de julio y agosto, porque, como he dicho, nuestro modelo termina su estimación en el mes de junio. A partir de ahí
no hacemos ya estimación, simplemente hacemos previsiones utilizando los coeficientes del modelo. Efectivamente, incluyendo dentro del modelo que ya tenemos las 4 variables del Baltic Dry, CCFI, HARPEX y el New Context, incluyendo en el modelo, bueno, pues sacamos esos resultados para el mes de julio, en el que todavía hemos visto un ligero aumento, pero en el caso de agosto sí que vemos una caída más significativa, que está en torno al 2%. Hay que tener en cuenta que una de las variables que utilizamos en el modelo está desplazada a un periodo, como vemos ahí, de manera que ese dato, bueno, pues será revisado cuando tengamos el valor definitivo al mes siguiente. Vemos en el gráfico ampliado esa caída que comentábamos actualmente y, por supuesto, desde Gate Center continuaremos estas actualizaciones y posibles revisiones del modelo si así es necesario. Y con esto... Pues con eso hemos terminado la presentación inicial y damos la palabra a Juan Ignacio para sus comentarios. Adelante. Muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por esa presentación que me has hecho, Miguel, que es totalmente desproporcionada, pero siempre gusta. A ver, Miguel me ha encargado la tarea ingrata de hacer la crítica. Y si te presentan como me ha presentado él, pues ya me ha desarmado cómo voy a hacer la crítica. Pero bueno, me sobrepongo y la voy a hacer, que más que críticas son preguntas. Me parece fantástico que hayáis elaborado este índice y a lo que nos habéis mostrado pues no tengo pegas que ponerle. Pero puestos ya a ser exigente y a daros trabajo, si es que aceptáis lo que os digo, me sobran 2 índices y me faltan otro par de ellos. Una vez que se mete el Báltico seco, que es transporte de precio de transporte de materias primas en bruto y secas, es decir, a granel, ahí va desde el trigo, va por todos los cereales y, por supuesto, el carbón, el mineral de hierro, etcétera, ¿no? Y con el HARPEX, que son contenedores, fletes de transporte de contenedores, pues ya los otros 2 me sobran un poco. O sea, me gustaría que explicarais por qué habéis superpuesto esos 2, que además están muy correlacionados, como hemos visto, los 3. Y si queréis, me contestáis a eso primero y luego continuamos. O continúo claro. Yo con mi crítica. No, esto es un punto interesante porque está dentro de nuestra metodología. Tú dices que te sobran 2 porque a ti te da la gana, digamos, ¿no? A nosotros no nos sobra ninguno porque exigimos, por decirlo así, que sean los datos, no nuestra percepción subjetiva, sino los datos los que nos digan si sobra algo o no sobra. Y siempre que en la regresión sobre el IPRI aparezca una variable que es significativa, aunque luego contribuya muy poco, no nos sobra. O sea, si es estadísticamente significativa, no nos sobra. Es verdad que nosotros esperábamos que no entraran todos, porque la correlación entre los 3, quitando el Báltico, es muy alta, pero en la regresión no sale significativo y, por tanto, sin un juicio a priori que nosotros no tenemos, tú sabes más de estos índices de comercio mundial, pero estadísticamente hablando no sobra ninguno porque salen significativos. Bueno, como dicen los expertos en derecho, lo que abunda no daña, entonces pasamos a la parte que me falta. Vale. Y la parte que me falta es que me faltan 2 indicadores que creo que serían muy relevantes. Uno de ellos es el crecimiento del crédito, el crédito en Estados Unidos y el crédito en la zona euro. Yo hubiera incluido esos 2 porque me parece que son significantísimos a la hora de evaluar qué factores tienen un impacto en la inflación. Para mí, la inflación la genera el crédito. Mientras no llegamos a la pandemia y a estas circunstancias que estamos viviendo ahora, con ver la evolución del crédito, enseguida adivinaba uno cómo iba a ir la inflación. Bueno, esta mañana he mirado cómo va el crédito en Estados Unidos y cómo va en Europa y me he quedado perplejo. En Estados Unidos el crédito comercial industrial está creciendo en tasa anual casi al 13%.
Eso es un disparate comparado con el 1,30 escaso al que crecía en el mes de enero de 2020, es decir, justo al iniciarse la pandemia. Quiere decir que ahí hay un elemento importante que está forzando los precios al alza, ¿no? Que fuerce más al alza el IPC o los precios industriales sería cuestión de discutirlo, pero vamos. Y en Europa pues también me he quedado perplejo. El crédito en la zona euro a las empresas no financieras está creciendo al 6,6%. Al iniciarse la pandemia estaba creciendo al 2,62%. Es decir, una componente importantísima en la tensión de los precios que viene de ahí, del crecimiento del crédito, ¿no? Y hubiera metido también tráfico aéreo, porque con motivo de los cuellos de botella, mucha parte del tráfico que no conseguía llegar a su destino por el puerto de Los Ángeles, pues terminaba enviándose por vía aérea, que es mucho más caro, pero que conseguían llegar a su destino. Además, estos índices son facilísimos de conseguir, o sea que es toda información pública. Se puede utilizar el del Standard & Poor's 500, que a lo mejor te van a cobrar, pero si quieres utilizas uno que publica el Bureau of Labor en Estados Unidos y que por lo tanto pues es gratis. Serían dos que me faltarían. Hay gente, por ejemplo, la Reserva Federal de Nueva York, pues mete también un componente que podría ser interesante, que es la cartera de pedidos de bienes duraderos, ¿no? Por meter un elemento manufacturero puro, ¿no? Y bueno, se pueden meter otros más. Hay quien mete, como el Banco de Inglaterra, lo elabora prácticamente con una única componente que extraen de los PMIs, ¿no? Y que tiene que ver también con la cartera de pedidos de bienes duraderos, los retrasos a que eso da lugar y las existencias que existen en cada momento. Pero eso a lo mejor ya es complicar demasiado. Entonces, simplemente yo introduciría el del transporte aéreo y el del crédito. El crédito es bestial. Yo durante la crisis financiera, que todo el mundo, cuando los bancos centrales empezaron a inyectar liquidez, todo el mundo puso el grito en el cielo por la inflación, yo sostuve desde el principio, ¿crece el crédito? No, si no crece no va a haber inflación. Y eso es lo que ocurrió durante los años, bueno, pues hasta que todo se desbarató con la llegada de la pandemia y finalmente los cuellos de botella y he terminado por ahora. Muy bien. Muchas gracias por los comentarios de esta parte. Yo aquí claro, veo dos partes. Primero, la motivación. O sea, nosotros no tratamos de explicar la inflación mundial o la inflación de la UE. No es un modelo de inflación, es un modelo para explicar los cuellos de botella del comercio. Y lo que utilizamos el IPRI es como instrumento para conseguir una estimación de cuáles son esos pesos de cada uno de los índices de comercio marítimo, ¿no? Pero no es nuestro objetivo la estimación de cuáles son las causas de la inflación. Yo creo que tú pretendes un trabajo muchísimo más ambicioso que no es el que abordamos aquí, ¿no? El crédito, por tanto el crédito pues no tendría mucho sentido porque el crédito no es un indicador de cuellos de botella. De hecho, tú mismo estás diciendo que el crédito está creciendo ahora pues mucho más como crecía hace unos trimestres, ¿no? Unos meses, ¿no? Ahora vuelvo al crédito. En el tema del tráfico aéreo tienes razón, no lo hemos considerado y lo podemos considerar en una siguiente versión. ¿Por qué no lo hemos considerado? Porque siempre hemos hablado de que el principal medio de transporte en el comercio es el comercio marítimo, ¿no? Y de hecho, no sé si sigue siendo verdad que el 90% del comercio mundial es comercio marítimo. Entonces nos parecía suficiente con los índices de comercio marítimo. Pero le podemos dar una vuelta, te agradezco la sugerencia, para ver si sale todo lo que sea mejorar el modelo, nos encantaría. Yo no tengo la percepción de que en la pandemia haya habido mucha restricción, digamos, de comercio aéreo, de tráfico aéreo. De hecho, incluso ha habido bastante tráfico aéreo en la pandemia, algo que la gente no sabe, incluso de pasajeros, para mi sorpresa, por lo menos en España. Pero bueno, en cualquier caso, lo meteremos. Vuelvo al crédito. Dices tú que el crecimiento del crédito está siendo muy alto. Discutible. Porque el crecimiento del crédito en realidad lo tienes que medir en términos reales. Es decir, si tú tienes
tienes que pedir un crédito para algo que te vale 1.000 euros y de repente eso te vale 2.000 euros, estás duplicando la petición de crédito. En términos nominales, sí, pero en términos reales estás pidiendo el mismo crédito. El crédito para comprar, por ejemplo, esa maquinaria. Pero el crédito real no está aumentando. Es lógico que el crédito aumente en términos nominales cuando crece la inflación, sin que esto quiera decir necesariamente que hay una expansión del crédito. Pero bueno, eso, algo que no ocurrió en la gran recesión de 2008 porque ahí no había inflación. Por lo tanto, ahí todo lo que sea aumento o caída del crédito, ahí era nominal y real, pero ahora yo creo que hay que distinguir entre nominal y real. Estoy seguro de que me vas a contestar a esto, o sea que te vuelvo a dar la palabra. Eternizaríamos, pues, que la gente juzgue con lo que yo he dicho y con lo que has dicho tú y ya está, ¿no? Muy bien. Y adicionalmente sobre el crédito, es un poco lo que comentábamos, también tendría su impacto en el IPC, pero no tanto en precios industriales, que bueno, ya ha explicado Miguel, obviamente que no es nuestro objetivo, pero en cualquier caso sería el impacto sobre... También eso nos daría una discusión. Yo creo que en los dos, con diferentes decalajes, pero en los dos. En cualquier caso, la elaboración de este índice yo creo que es algo positivísimo y yo creo que deberíais hacer el ejercicio con el crédito, que son datos fáciles de conseguir, no es como si te tienes que volver loco para encontrar una serie. Y también con lo otro, con el tráfico aéreo. Porque el tráfico aéreo, bueno, lo dije antes ya, que cuando no se podía enviar por barco, pues se enviaba por avión. Y aunque vuestro objetivo no es explicar las causas, pero es que las causas, y que el Báltico explique tampoco, es que está en la propia definición del índice. A granel, contenedor, porque los atascos no han sido porque no hubiera barcos, han sido porque no había contenedores. Entonces eso le da, en vuestro modelo, le da un peso importantísimo a los índices de contenedores, pero porque no había contenedores, o estaban en sitios que no tenían que estar, estaban en Europa cuando había que exportar desde China, o al revés. Y luego, bueno, y que además la demanda fue tan brutal que en China, pues en pocos meses debieron de fabricar como 2 millones, 3 millones de contenedores para solucionar esa situación. Entonces, ese puede ser el elemento que explique que el Báltico en este modelo explique tan poco. Sí, efectivamente, en la parte de contenedores luego hemos visto también varias restricciones en puertos chinos, que efectivamente eso tiene su impacto. Y sobre el CCFI que hemos comentado, que tenía 12 rutas, bueno, pues también la evolución en cada una de esas rutas ha sido ligeramente diferente. Es verdad que vemos un grupo, pues sobre todo a Estados Unidos, bueno, Sudáfrica, Sudamérica, con unos crecimientos hasta el máximo desde finales del 2020, que es cuando vemos esa tendencia ascendente, que están alrededor del 120-140%. Pero a Europa, al Mediterráneo, ahí el incremento es 350-375%. Incluso otra ruta, que es la del Golfo Pérsico, está también, bueno, en torno al 200%. Y la caída es verdad que está siendo aún mayor, pero bueno, en torno al 20-23%. Con lo cual, dentro de esas rutas marítimas, pues ya vemos que hay más afectación pues, en la parte de Europa. Y en parte, pues efectivamente por eso, por cierre de algunos puertos, que es los que estaban distribuyendo, bueno, pues a Europa específicamente. Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más por tus comentarios y ahora abrimos el turno de preguntas de la audiencia, que no sé quién las formula porque nosotros no tenemos desde aquí acceso a las preguntas. Si tenemos alguna persona que están formulando. Un momentín, porque no se está oyendo, creo, la pregunta. A ver, un segundo. Decía que tenemos alguna pregunta que nos están formulando desde el chat de YouTube, algunos de los seguidores. La primera de ellas nos consultan si tenéis algún tipo de estimación sobre el impacto que están teniendo esos cuellos de botella en la competitividad de las economías globales, y en el comercio internacional.
De alguna forma ese es el objetivo del trabajo. Suponiendo que podemos asignar la competitividad del comercio mundial al IPRI, que es mucho suponer, pero es una aproximación, este trabajo sí que trata de responder cuál es el impacto de estos cuellos de botella en la evolución de la competitividad, por lo menos medida a través del IPRI. Y como decía en la presentación, el hecho de que los índices de comercio marítimo estén mejorando ahora muchísimo, estén cayendo, no quiere decir que esto se vaya a trasladar inmediatamente al IPRI y, por tanto, a la competitividad de las empresas y a la inflación mundial, que es lo que, lógicamente, nos preocupa. Y al hilo de lo que de esa respuesta de que no se va a trasladar o que no se pueda empezar a trasladar de manera inmediata al IPRI, ¿existiría o hay posibilidad de predecir cuánto tiempo tardaría en trasladarse? Es que no solamente es una cuestión de tiempo, sino de la magnitud de la caída de los índices, ¿no? Ahora que ahora el índice lo vemos en el gráfico del promedio, los 4 índices están cayendo, algunos más que otros. Yo no sé, el que está cayendo más creo que es el Báltico, no lo sé, pero están cayendo. Pero claro, como el Báltico, por ejemplo, que está cayendo mucho, pero explica muy poco del IPRI, pues eso va a afectar poco al IPRI. El resto de los índices también está cayendo y acabará afectando, pero lleva tiempo y sobre todo va a depender de la magnitud de la caída. Tenemos otra cuestión y nos consultan en caso de que se produjesen un retroceso en los cuellos de botella, tal y como se está viendo en los últimos meses, ¿en qué medida esto afectaría a una rebaja de los precios de los fletes? Y aunque no hablan de inflación, si esto se trasladaría lógicamente a la inflación y en qué punto, o sea, si bajaría mucho, bajaría poco, qué rangos se podrían manejar. Sí, bueno, como bien hemos dicho en la discusión, gracias a los comentarios de Juan Ignacio Crespo, la inflación depende de muchos factores, no solamente de los cuellos de botella, y el crédito es una de las variables, la propia cartera de pedidos como presión de demanda es otra, depende de muchas variables. Aquí solamente nos fijamos en los cuellos de botella y sí que vemos que hay un impacto y que terminará habiendo un impacto positivo en la inflación industrial. Es que la inflación industrial solamente representa un 20% de los bienes industriales, representa más o menos un 20% del total de los bienes de consumo, ¿no? del IPC. Y, por tanto, lo que ocurra con el IPC no solamente va a depender de los precios de los bienes industriales, sino pues, el precio de los servicios, el precio de la energía, por supuesto, etcétera, etcétera, que no lo va a recoger este indicador de cuellos de botella. Y ya por último, nos pregunta otro seguidor, ¿para cuándo el próximo informe? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Bueno, nuestra idea, al ser un indicador mensual, es que todos los meses hagamos un breve informe sobre el Bottleneck Gate actualizado, una vez tengamos los datos reales de los índices, y al cabo de 6 meses reestimaremos el modelo para ajustar los coeficientes. Por tanto, podemos esperar, espero, que a mitad de cada mes tengamos una actualización del Bottleneck Gate. Por supuesto, estará en abierto, gratuito, para todos los que los deseen, dentro de la política de transparencia del Gate Center, y no vamos a cobrar, evidentemente, por este servicio a la sociedad, como hacen otras instituciones. Pues de momento no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio, por venir, por tu asistencia, por tus comentarios, y muchas gracias a toda la audiencia, tanto en streaming como en diferido, por su asistencia y por sus comentarios.